Cuarto paso. Sin miedo, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Al ser creados, fuimos dotados de instintos para un propósito. Sin ellos, no seríamos seres humanos completos. Si los hombres y las mujeres no se esforzaran por tener seguridad personal, si no se molestaran en cosechar su alimento o en construir sus moradas, no podrían sobrevivir. Si no se reprodujeran, la tierra no estaría poblada. Si no hubiera ningún instinto social, si a los seres humanos no les importara disfrutar de la compañía de sus semejantes, no existiría sociedad alguna. Por lo tanto, estos deseos de relaciones sexuales, de seguridad material y emocional y de compañerismo son perfectamente necesarios y apropiados y sin duda provienen de Dios. No obstante, estos instintos tan necesarios para nuestra existencia a menudo sobrepasan con mucho los límites de su función apropiada. Poderosa y ciegamente y muchas veces de una manera sutil, nos impulsan, se apoderan de nosotros e insisten en dominar nuestras vidas. Nuestros deseos de sexo, de seguridad material y emocional, y de un puesto eminente en la sociedad a menudo nos tiranizan. Cuando se salen así de sus cauces, los deseos naturales del ser humano le crean grandes problemas. De hecho, casi todos los problemas que tenemos tienen su origen aquí. Ningún ser humano, por bueno que sea, es inmune a estos problemas. Casi todo grave problema emocional se puede considerar como un caso de instinto descarriado. Cuando esto ocurre, nuestros grandes bienes naturales, los instintos, se han convertido en debilidades físicas y mentales. El cuarto paso es nuestro enérgico y esmerado esfuerzo para descubrir cuáles han sido y siguen siendo para nosotros estas debilidades. Queremos saber exactamente cómo, cuándo y dónde nos han retorcido nuestros deseos naturales. Queremos afrontar sin pestañear la infelicidad que esto ha causado a otras personas y a nosotros mismos. Al descubrir cuáles son nuestras deformaciones emocionales, podemos empezar a corregirlas. Si no estamos dispuestos a hacer un esfuerzo persistente para descubrirlas, es poco el equilibrio y felicidad que un neurótico puede esperar. La mayoría de nosotros nos hemos dado cuenta de que, sin hacer sin miedo un minucioso inventario moral, la fe que realmente obra en la vida cotidiana se encuentra todavía fuera de nuestro alcance. Antes de entrar en detalles sobre la cuestión del inventario, tratemos de identificar cuál es el problema básico. Ejemplos sencillos como el siguiente cobran una inmensa significación cuando nos ponemos a pensar en ellos. Supongamos que una persona antepone el deseo sexual a todo lo demás. En tal caso, este instinto imperioso puede destruir sus posibilidades de lograr la seguridad material y emocional, así como de mantener su posición social en la comunidad. Otra persona puede estar tan obsesionada por la seguridad económica que lo único que quiere hacer es acumular dinero. Puede llegar al extremo de convertirse en un avaro o incluso un solitario que se aísla de su familia y sus amigos. Pero la búsqueda de la seguridad no siempre se expresa en términos de dinero. Muy a menudo vemos a un ser humano lleno de temores insistir en depender totalmente de la orientación y protección de otra persona más fuerte. El débil, al rehusar cumplir con las responsabilidades de la vida con sus propios recursos, nunca alcanza la madurez. Su destino es siempre sentirse desilusionado y desamparado. Con el tiempo todos sus protectores huyen o mueren, y una vez más se queda solo y aterrada. También hemos visto a hombres y mujeres enloquecidos por el poder, y que se dedican a intentar dominar a sus semejantes. A menudo estas personas tiran por la borda cualquier oportunidad de tener una seguridad legítima y una vida familiar feliz. Siempre que un ser humano se convierta en un campo de batalla de sus propios instintos,
no podrá conocer la paz. Pero los peligros no terminan aquí. Cada vez que una persona impone en otros sus irrazonables instintos, la consecuencia es la infelicidad. Si en su búsqueda de la riqueza pisotea a la gente que se encuentra en su camino, es probable que vaya a suscitar la ira, los celos y la venganza. Si el instinto sexual se desboca, habrá una conmoción similar. Exigir demasiada atención, protección y amor a otra gente solo puede incitar en los mismos protectores la repulsión y la dominación, dos emociones tan malsanas como las exigencias que las provocaron. Cuando los deseos de conseguir un prestigio personal llegan a ser incontrolables, ya sea en el círculo de amigos o en la mesa de conferencias internacionales, siempre hay algunas personas que sufren y, a menudo, se rebelan. Este choque de los instintos puede producir desde un frío desaire hasta una revolución violenta. De esta manera, nos ponemos en conflicto no solamente con nosotros mismos, sino con otras personas que también tienen sus instintos. Más que ninguna otra persona, el neurótico debiera darse cuenta de que sus emociones desbocadas son la causa fundamental de su forma destructiva de hacer crisis. Hemos disfuncionado emocionalmente para ahogar el temor, la frustración y la depresión. Hemos hecho crisis para escapar de los sentimientos de culpabilidad ocasionados por nuestras pasiones y luego hemos vuelto a hacer crisis para reavivar esas pasiones. Hemos extremado nuestros defectos de carácter por pura vanagloria para poder disfrutar mejor nuestros descabellados sueños de pompa y poder. No es muy grato contemplar esta perversa enfermedad del alma. Los instintos desbocados se resisten a ser analizados. En cuanto intentamos hacer un serio esfuerzo por examinarlos, es probable que suframos una reacción desagradable. Si por temperamento tendemos al lado depresivo, es probable que nos veamos inundados de un sentimiento de culpabilidad y de odio hacia nosotros mismos. Nos sumimos en este pantano sucio, del que a menudo sacamos un placer perverso y doloroso. Al entregarnos mórbidamente a esta actividad melancólica, puede que nos hundamos en la desesperación hasta tal punto que solo el olvido nos parece la única solución posible. En este punto, por supuesto, hemos perdido toda perspectiva y, por lo tanto, la auténtica humildad. Porque esto es la otra cara del orgullo, la humildad. No es en absoluto un inventario moral. Es el mismo proceso que muy a menudo ha llevado a la persona neurótica a la depresión, a las crisis emocionales y a la extinción. Sin embargo, en la otra manifestación del temperamento, si por naturaleza nos inclinamos hacia la hipocresía o la grandiosidad, nuestra reacción será la opuesta. Nos sentiremos ofendidos por el inventario sugerido de Neuróticos Anónimos. Sin duda, aludiremos con orgullo a la vida virtuosa que creíamos haber llevado antes de que nuestras crisis emocionales nos llevaran a derrotarnos. Insistiremos que nuestros graves defectos de carácter, si es que creemos tener alguno, han sido causados principalmente por haber hecho una tormenta en un vaso de agua. Siendo este el caso, creemos que lo que se deriva lógicamente es que el equilibrio emocional es la única meta que tenemos que intentar lograr. Creemos que tan pronto como dejemos de hacer crisis, nuestro buen carácter renacerá. Claro, porque yo soy simpático. Siempre he sido buena persona. Solo que cuando me vienen esas crisis, bueno, ¿para qué voy a hacer un inventario moral ahora que estoy tranquilo? También nos aferramos a otra magnífica excusa para evitar el inventario. Exclamamos que nuestros problemas e inquietudes actuales están causados por el comportamiento de los otros, gente que realmente necesita hacer un inventario moral. Creemos firmemente que si solo estas personas nos trataran mejor, no tendríamos ningún problema. Por lo tanto, creemos que nuestra indignación está justificada y es razonable, que nuestros resentimientos son muy apropiados,
Nosotros no somos los culpables. Claro que no, pues. Son ellos. Ellos los que nos hacen, nos molestan. En esta etapa del inventario nuestros padrinos vienen a rescatarnos. Pueden hacer esto porque son los portadores de la experiencia comprobada de Neuróticos Anónimos con el cuarto paso. Consuelan a la persona melancólica, primero mostrándole que no es un caso extraño ni diferente y que probablemente sus defectos de carácter no son ni más numerosos ni peores que los de cualquier otro miembro de Neuróticos Anónimos. El padrino o la madrina demuestra esto rápidamente hablando abierta y francamente, y sin exhibicionismo acerca de sus propios defectos antiguos y actuales. Este inventario sereno y, a la vez, realista es inmensamente tranquilizador, audioescucha. Probablemente el padrino o la madrina le indica al recién llegado que, junto con sus defectos de carácter, puede anotar algunas virtudes. Esto contribuye a disipar el pesimismo y fomentar el equilibrio. Tan pronto como empiece a ser más objetivo, el principiante podrá considerar sin miedo sus propios defectos. Y bueno, los padrinos o madrinas de los que creen que no necesitan hacer un inventario se ven enfrentados con un problema muy diferente porque la gente impulsada por el orgullo de sí misma inconscientemente se niega a ver sus defectos. Es poco probable que estos principiantes necesiten consuelo. Lo necesario y difícil es ayudarles a encontrar una grieta en su pared construida por sus egos, por la que pueda brillar la luz de la razón. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a necesitar eso? Si yo todo lo puedo. Eso es para tontos, para gente enferma. Para empezar, se les puede decir que la mayoría de los neuróticos anónimos, en sus días de arranques emocionales, estuvieron gravemente afligidos por la autojustificación. Para la mayoría de nosotros, la autojustificación era lo que nos daba excusas. Excusas para hacer crisis, por supuesto, y para todo tipo de conducta disparatada y dañina. Éramos artistas en la invención de pretextos, unos verdaderos profesionales. Teníamos que hacer crisis emocionales porque estábamos pasándolo muy mal, o muy bien. Teníamos que hacer crisis porque en nuestros hogares no recibíamos amor alguno, o porque nos agobiaban con amor. Teníamos que hacer crisis porque en nuestros trabajos habíamos fracasado, o porque teníamos un gran éxito. Teníamos que hacer crisis porque nuestro país había perdido la paz o ganado una guerra. Y así hasta el infinito. Excusas. Ay, pero es que el gobierno, pues. Creíamos que las circunstancias nos impulsaban a hacer crisis. Y cuando habíamos intentado corregir estas circunstancias, al ver que no podíamos hacerlo a nuestra plena satisfacción, empezamos a hacer crisis de forma desenfrenada y nos convertimos en neuróticos desatados. Nunca se nos ocurrió pensar que nosotros éramos quienes teníamos que cambiar para ajustarnos a las circunstancias, fueran cuales fueran. Pero en Neuróticos Anónimos, poco a poco llegamos a darnos cuenta de que teníamos que hacer algo respecto a nuestros resentimientos vengativos, a nuestra autoconmiseración y nuestro poco merecido orgullo. Teníamos que reconocer que cada vez que nos las dábamos de personajes, la gente se volvía en contra nuestra. Teníamos que reconocer que cuando albergábamos rencores y planeábamos vengarnos por tales derrotas, en realidad nos estábamos dando golpes a nosotros mismos con el garrote de la ira, golpes que habíamos querido asestar a otros. Nos dimos cuenta de que si nos sentíamos gravemente alterados, lo primero que teníamos que hacer era apaciguarnos, sin importarnos la persona o las circunstancias que nosotros creyéramos responsables de nuestro trastorno. A muchos de nosotros nos costó mucho tiempo ver lo engañados que estábamos por nuestras volubles emociones. Pudimos verlas rápidamente en otras personas, pero tardamos mucho en verlas en nosotros mismos. Ante todo era necesario admitir que teníamos muchos de estos defectos de carácter,
aunque el hacerlo nos causara mucho dolor y humillación. ¡Ay! ¿Qué van a decir? No, me da vergüenza. Mejor no lo hago. ¿O sí? Hágalo, le conviene. Bueno, a ver, lo sigo escuchando. En lo que respecta a otra gente, teníamos que eliminar la palabra culpa de nuestro vocabulario y de nuestros pensamientos. Para poder empezar a hacer esto nos hacía falta mucha buena voluntad. Pero una vez salvados los 2 o 3 primeros obstáculos, el camino nos parecía cada vez más fácil de seguir, porque habíamos empezado a vernos en nuestra justa medida, es decir, habíamos adquirido más humildad. Claro está que la persona depresiva y la persona agresiva y orgullosa son extremos de la gama de personalidades humanas, y son tipos que abundan tanto en neuróticos anónimos, como en alcohólicos anónimos o como en cualquier grupo de recuperación, como también en el mundo exterior. Muchas veces estos personajes se presentan de forma tan definida como en los ejemplos que hemos dado. Pero con la misma frecuencia se encuentran algunas que casi pueden clasificarse en ambas categorías. Los seres humanos nunca son totalmente idénticos, así que cada uno de nosotros, al hacer nuestro inventario, tendremos que determinar cuáles son nuestros propios defectos de carácter. Audioescucha, cuando encuentres los zapatos a tu medida, debes ponértelos y andar con la seguridad de que por fin estás en el buen camino. Reflexionemos ahora sobre la necesidad de hacer una lista de los defectos de carácter más pronunciados que todos tenemos en diversos grados. Para los que tienen una formación religiosa, en esta lista aparecerían graves violaciones de principios morales. Otros las considerarían como una lista de defectos de carácter, y otros como un catálogo de inadaptaciones. Algunos se sentirán muy molestos si se habla de inmoralidad, y mucho más si se habla de pecado. Pero todo aquel que dispone de un mínimo de sensatez estará de acuerdo en un punto: que dentro del neurótico hay muchas cosas que no funcionan bien, y que hay mucho que hacer para remediarlas si esperamos lograr el equilibrio, hacer el progreso y tener una verdadera capacidad para enfrentarnos a las realidades de la vida. Para evitar caer en la confusión discutiendo sobre los nombres que se debe dar a estos defectos de carácter, utilicemos una lista universalmente aceptada de las principales flaquezas humanas, los 7 pecados capitales. Orgullo o soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Repito: orgullo o soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. No es casualidad que el orgullo encabece la lista, la soberbia, porque la soberbia que conduce a la autojustificación y que está siempre espoleada por temores conscientes o inconscientes es la que genera la mayoría de las dificultades humanas y es el principal obstáculo al verdadero progreso. La soberbia nos hace caer en la trampa de imponer en nosotros mismos y en otra gente exigencias que no se pueden cumplir sin pervertir o abusar de los instintos con los que Dios nos ha dotado. Cuando la satisfacción de nuestro instinto sexual, o de nuestro instinto material y de nuestro instinto social de disfrutar de la compañía de nuestros semejantes se convierte en la única meta de nuestras vidas, entonces aparece el orgullo o soberbio para justificar nuestros excesos. Todas estas flaquezas generan el miedo, que es en sí mismo una enfermedad del alma. Luego el miedo a su vez genera más defectos de carácter. Un temor exagerado de no poder satisfacer nuestros instintos nos lleva a codiciar los bienes de otros, a tener avidez de sexo y de poder, a enfurecernos al ver amenazadas nuestras exigencias instintivas, a sentir envidia al ver realizadas las ambiciones de otras personas y las nuestras frustradas. Comemos más, bebemos más y tratamos de tomar más de lo que necesitamos de todo, temiendo que nunca tendremos lo suficiente. La perspectiva de trabajar nos asusta tan profundamente que nos hundimos en la pereza. Holgazaneamos y tratamos de dejarlo todo para el día de mañana.
o si trabajamos lo hacemos de mala gana y a medias. Estos temores son como plagas que van royendo los cimientos sobre los que tratamos de construir una vida. Así es que cuando Neuróticos Anónimos sugiere que hagamos sin miedo un inventario moral, tiene que parecerle al recién llegado que se le pide más de lo que puede hacer. Cada vez que intenta mirar en su interior, tanto su orgullo como sus temores le hacen retroceder. El orgullo le dice: No hace falta que te molestes en hacerlo. y el temor le dice: no te atrevas a hacerlo. Pero según el testimonio de los neuróticos anónimos que han intentado sinceramente hacer un inventario moral, el orgullo y el miedo en estos momentos no son sino espantajos, esperpentos. Una vez que estemos plenamente dispuestos a hacer nuestro inventario y que nos dediquemos a hacerlo con todo esmero, una luz inesperada nos llega para disipar la neblina. Conforme perseveramos en el intento, nace una nueva seguridad, y el alivio que sentimos al enfrentarnos por fin con nosotros mismos es indescriptible. Estos son los primeros frutos del cuarto paso. Aunque claro, es importante que tengas una base de primero, segundo y tercer paso. Pero al llegar a este punto es probable que el principiante haya sacado las siguientes conclusiones: que sus defectos de carácter, que representan sus instintos descarriados, han sido la causa primordial de su forma de hacer crisis emocionales y de su fracaso en la vida. Y que, a no ser que esté dispuesto a trabajar diligentemente para eliminar sus peores defectos, tanto el equilibrio emocional como la tranquilidad de mente quedarán fuera de su alcance, y que tendrá que derribar los cimientos defectuosos de su vida y volver a construirlos sobre roca firme. Ahora, dispuesto a empezar la búsqueda de sus propios defectos, se preguntará este caballero a sí mismo: ¿Y cómo debo proceder exactamente? ¿Cómo hago un inventario personal? Bueno, señor, puesto que el cuarto paso no es sino el mero comienzo de una práctica que nos habrá de durar toda la vida, podemos sugerirle que lo empiece examinando aquellos defectos que más le molestan y que más le saltan a la vista. A ver. Valiéndose de su mejor criterio respecto a lo que ha habido de bueno y de malo en tu vida, señor y audioescuchas, pueden hacer una especie de resumen general de su conducta en lo concerniente a sus instintos primordiales de sexo, de seguridad y de relaciones sociales. O sea, instinto sexual, instinto material e instinto social. Al repasar tu vida anterior, audioescucha, puedes comenzar fácilmente el proceso con la consideración de algunas preguntas como las siguientes. A ver. ¿Cuándo, o sea, qué hice, cómo y en cuáles circunstancias he hecho daño a otras personas y a mí mismo, insistiendo en satisfacer mi deseo egoísta de relaciones sexuales? ¿Quiénes se vieron lastimados y cuál fue el daño que les hice? ¿Llegué a arruinar mi matrimonio y a herir a mis hijos? ¿Puse en peligro mi reputación en la comunidad? Precisamente, ¿cómo reaccioné ante estas situaciones en el momento en que ocurrieron? ¿Me sentía consumido de un sentimiento de culpabilidad que nada podía aliviar? ¿O insistí en que era yo la presa y no el depredador, intentando así absolverme? ¿Cómo he reaccionado ante la frustración en cuestiones sexuales? ¿Al verme rechazado o rechazada, me he vuelto más vengativo o deprimida? ¿Me he desquitado con terceras personas? Si he encontrado un rechazo o frialdad en casa, ¿lo he aprovechado como un pretexto para tener aventuras amorosas? Claro, pues si me cortaron el agua, no me quieren. Cállese, señor. Escuche mejor. Para la mayoría de los neuróticos también son muy importantes las preguntas que tienen que hacerse acerca de su comportamiento respecto a la seguridad económica y emocional. En estos aspectos de la vida, el temor, la avaricia, los celos y el orgullo suelen tener el peor efecto.
Audioescucha, al repasar tu historial profesional o laboral, casi cualquier neurótico puede hacerse preguntas como estas. Además de mi problema con las emociones, ¿qué defectos de carácter contribuyeron a mi inestabilidad económica? Destruyeron la confianza que tenía en mí mismo y me llenaron de conflictos el temor y la inseguridad que sentía acerca de mi aptitud para hacer mis trabajos. Intenté ocultar estos sentimientos de insuficiencia con fanfarronadas, engaños, mentiras o escurriendo el bulto. ¿O me quejaba de otras personas que no reconocían mis talentos extraordinarios? ¿Me sobreestimaba a mí mismo y hacía el papel de personaje importante? ¿Traicionaba a mis colegas y compañeros de trabajo a causa de mi ambición tan desmedida y mi falta de principios? ¿Derrochaba el dinero para aparentar? ¿Llenaba el carro del supermercado usted, señor? Ah, por supuesto. Después lo dejaba por ahí en un rinconcito y me iba con el kilito de pan. ¿Pedías dinero prestado imprudentemente sin importarte si lo podías devolver o no? ¿Eras tacaño negándote a mantener a tu familia debidamente? ¿Escatimabas gastos en tus tratos comerciales de forma poco honrada? ¿Y qué de los intentos para ganar dinero fácil y rápidamente en el mercado de valores y en las carreras de caballos? Negocios son negocios, pues. No se justifica acá. Naturalmente, muchas de estas preguntas audioescuchas se aplican igualmente a las mujeres de negocios, en Neuróticos Anónimos. Pero el ama de casa neurótica también puede causar la inseguridad económica de la familia. Puede, por ejemplo, falsear las cuentas de crédito, manipular el presupuesto para la comida, pasarse las tardes jugándose el dinero y cargar de deudas a su marido con su irresponsabilidad, derroche y despilfarro. Pero todos los neuróticos que han perdido sus trabajos, sus familias y sus amigos a causa de sus crisis emocionales tendrán que examinarse despiadadamente a sí mismos para determinar cómo sus propios defectos de personalidad han demolido su seguridad. Los síntomas más comunes de la inseguridad emocional son la ansiedad, la ira, la autoconmiseración y la depresión. ¿La depresión es ira congelada? Ah, veo que estuvo leyendo su librito de las leyes de la enfermedad. Por supuesto. Bien. Como decía, estos síntomas más comunes de la inseguridad emocional, como lo son la ansiedad, la ira, la autoconmiseración y la depresión, se originan en causas que a veces parecen estar dentro de nosotros y otras veces parecen ser externas. Para hacer un inventario al respecto, debemos considerar cuidadosamente las relaciones personales que constante o periódicamente nos han ocasionado problemas. Se debe tener en cuenta que este tipo de inseguridad se suele presentar en cualquier ocasión en que los instintos se ven amenazados. Las preguntas encaminadas a aclarar este asunto pueden ser así. A ver. Fijándome tanto en el pasado como en el presente, ¿cuáles situaciones sexuales me han producido sensaciones de inquietud, amargura, frustración o depresión? Considerando imparcialmente cada situación, ¿puedo ver dónde yo he tenido la culpa? ¿Me asediaban estas perplejidades o confusiones debido a mi egoísmo y mis exigencias exageradas? O, si mi trastorno parecía ser provocado por el comportamiento de otras personas, ¿por qué carezco de la capacidad para aceptar las circunstancias que no puedo cambiar? Estas son las preguntas básicas que pueden revelar el origen de nuestro desasosiego audioescuchas e indicar si tenemos la posibilidad de cambiar nuestra propia conducta para así adaptarnos serenamente a la autodisciplina. Supongamos que la inseguridad económica suscita constantemente estos mismos sentimientos. Puedo preguntarme a mí mismo hasta qué punto mis propios errores han nutrido las inquietudes que me van carcomiendo.
Y si las acciones de otras personas forman parte de la causa, ¿qué puedo hacer al respecto? Y si no puedo cambiar las circunstancias actuales, ¿estoy dispuesto a tomar las medidas necesarias para adaptar mi vida a estas circunstancias? Estas preguntas y muchas otras que se nos ocurrirán según el caso particular contribuirán a descubrir las causas fundamentales. Bueno, como iniciativa personal en esta motivación de compartir, vamos a dejar en la caja de comentarios las preguntas del cuarto paso que se sacaron del boletín Tribuna número 59, que corresponden al periodo entre enero y marzo de 2001. Para quien pueda encontrar tal vez engorrosas estas preguntas desde el punto de vista de Alcohólicos Anónimos, que es la adaptación que estamos recreando para ustedes. Ah, bueno, gracias. De nada. Continuemos. Pero nuestras relaciones retorcidas con nuestra familia, nuestros amigos y la sociedad en general son las que nos han causado el mayor sufrimiento a muchos de nosotros. Hemos sido especialmente estúpidos y tercos en este aspecto. El hecho fundamental que nos hemos negado a reconocer es nuestra incapacidad para sostener una relación equilibrada con otro ser humano. Me anoto. Yo también. Nuestra egomanía nos crea dos escollos desastrosos. O bien insistimos en dominar a la gente que conocemos, o dependemos excesivamente de ellos. Si nos apoyamos demasiado en otras personas, tarde o temprano nos fallarán. Porque también son seres humanos, y son neuróticos en mayor o menor grado que nosotros, y les resulta imposible satisfacer nuestras continuas exigencias egoístas. Así, alimentada, nuestra inseguridad va haciéndose cada vez más acusada. Si acostumbramos a intentar manipular a otros para que se adapten a nuestros deseos obstinados, ellos se rebelan y se nos resisten con todas sus fuerzas. Entonces nos sentimos heridos, nos vemos afligidos con una especie de manía persecutoria y del deseo de vengarnos. Al redoblar nuestros esfuerzos para dominar y seguir fracasando en este intento, nuestro sufrimiento llega a ser agudo y constante. Nunca hemos intentado ser un miembro de la familia, un amigo entre amigos, un trabajador entre otros trabajadores y un miembro útil de la sociedad. Siempre hemos luchado por destacarnos del montón o por escondernos. Porque bueno, quisiera acotar acá que se comparte, digamos, en la literatura de Neuróticos Anónimos que el neurótico tiene dos personalidades. El extrovertido y el introvertido. Y bueno, matices entre medio hay muchos. Gracias. Continúo. Este comportamiento egoísta nos impedía tener una relación equilibrada con cualquier persona a nuestro alrededor. No teníamos la menor comprensión de lo que es la auténtica hermandad. Algunos pondrán reparos a muchas de las preguntas formuladas, porque creen que sus propios defectos de carácter no eran de tanta envergadura. A estas personas se les puede sugerir que un examen concienzudo probablemente sacará a relucir esos mismos defectos a los que se referían las preguntas molestas. ¿Por qué me mira a mí? ¿Usted por qué cree? Ah, Y claro, porque vista superficialmente nuestra historia no parece ser tan mala. A menudo nos asombramos al descubrir que así parece porque hemos enterrado estos defectos de carácter bajo gruesas capas de autojustificación. Sean cuales sean estos defectos emboscados, nos han tendido la trampa que acabó por llevarnos a nuestras crisis emocionales y a la infelicidad. Por lo tanto, al hacer nuestro inventario, la palabra clave es minuciosidad. Minuciosidad. Para tal fin es aconsejable poner por escrito nuestras preguntas y respuestas, con lápiz y papel. Nos ayudará a pensar con claridad y a evaluar nuestra conducta con sinceridad. Será la primera muestra palpable de que estamos completamente dispuestos a seguir adelante.
¿Estás dispuesto, audioescucha? ¿Y usted, señor egocéntrico, está dispuesto? No, no tengas ninguna duda de que sí. Fin del cuarto paso. Visítanos en neuróticosanónimos.cl.